Bendiciones, bendiciones, pastores, Flaminio y nuestra queridísima pastora Yolanda Rivas. Un gusto poder tenerlos a través de esta plataforma. Me es un placer, un honor tener a los hijos del Altísimo acá a través de este medio. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buenas tardes, muy bien, gloria a Dios. Bueno, aquí estamos y preparado a la expectativa de lo que va a ser esta entrevista. Claro que sí, un saludo grande para todos. Ustedes son unas personas muy usadas por el Señor, unas personas con un servicio apasionado al Señor, pero con un servicio de enseñanza también. Pero ya para entrar más a la profundidad, quiero que por favor les hablen un poco más a las personas que van a poder ver esta entrevista, saber quiénes son ustedes fuera del ministerio, o sea, quién es Flaminio y quién es Yolanda Rivas. ¿Quién habla todo? Yo, la dama primero. De los dos, yo soy la que más hablo. Y eso que ahorita, desde que conoció a Cristo, parte de las cosas evidentes que fueron como muy, o sea, evidente para mí, valga la redundancia, fue ver que él empezara a hablar, porque era de muy cortas palabras, de hablar muy poco, y cuando yo empecé a ver lo que hablaba y hablaba, dije, bueno, ¿qué le está pasando? Sí, bueno, nosotros llevamos 35 años de casados, nos conocimos de adolescente, hemos vivido todas las etapas, las hemos quemado juntos, tenemos 2 hijos, el hijo mayor cumplió 29 años esta semana. Él tiene una niña de 6 añitos. La hija se llama Kelly Johanna, vive en Canadá, está casada, pero todavía no tiene hijos. Y bueno, aquí vamos, como les digo, aquí ande ven, ya somos abuelos, estamos chochos con la nieta, muñequeando, felices de la vida. Y bueno, ahí vamos. Sí, claro, no, muy contentos de poder pues también presentar a todos este lado que no conocen del ministerio, porque es muy importante entender que el ministerio tiene que ir equilibrado también en el área de la familia, porque muchas veces podemos tener grandes dones, pero tenemos unas familias que están desequilibradas y que no tienen un balance. Entonces, muy oportuno esta entrevista, porque sé que va a ser muy edificante para muchas personas que se van a conectar, la van a escuchar, y sé que les va a ayudar muchísimo. Sí, amén. Y lo que él dice de que de verdad ver la otra parte, siempre algo que nos ha caracterizado es que nosotros toda la vida hemos trabajado en equipo, en todas las áreas, desde antes de conocer del Señor. También hubo un tiempo cuando él fue futbolista profesional por 16 años, jugó en 9 equipos de acá en nuestro país, jugó inclusive en la selección Colombia, y después de que estaba en esa etapa, Dios lo llamó al ministerio, empezamos en ese proceso. Y él montó entre las tantas cosas que hizo después de eso. Ok, disculpa mi hermana que le interrumpa, pero quiero que hablemos un poquito más a fondo esa parte, porque eso es algo que a lo mejor muchas personas no lo saben y están interesadas en saberlo. ¿Cómo es eso de que él jugó en el fútbol, jugó antes de conocer al Señor? Esa parte sí le toca a él. Claro, claro que sí. Bueno, esa fue mi carrera pasada, fue el fútbol profesional. Y tuve la oportunidad de poder jugar en 10 equipos de aquí de mi país y en la selección Colombia. Okay. Entonces, desde la niñez me había gustado mucho ese deporte y tuve la oportunidad de llegar a ser un jugador profesional muy conocido, ¿no? Y muy bueno. Y muy bueno. Y de ir pues a muchos eventos. En esa época, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenía? Bueno, yo empecé a jugar desde los 16 años fútbol profesional, ¿no? Desde ahí empecé en el primer equipo, ahí debuté en el América de Cali, y desde ahí pues ya tuve una carrera en varios equipos del país, incluyendo los principales, Junior, Millonarios, Deportes Tolima, los principales equipos, y la Selección Colombia. En todas esas participaciones pues tuvimos la oportunidad de estar en muchas ciudades, de conocer muchas culturas, de viajar mucho, pero sobre todo de cumplir un sueño, ¿no? Que fue el realizarme en mi carrera, que era el fútbol profesional. Entonces, también puede ser muy motivante para personas que hoy son cristianos y de pronto deben entender de que Dios es un Dios que no llega a frustrar los sueños. Dios es un Dios que antes llega a complementar los sueños.
¿no? Para que los sueños dejen de ser sueños y se hagan realidad. Porque hay una dispensación como la es esta, donde Dios está llamando a empresarios también, está llamando a deportistas, a gobernantes, está llamando a muchas áreas, porque Dios es un Dios universal e integral, y el llegar al evangelio no quiere decir de que ya no vas a poder seguir adelante con tus sueños, no, por el contrario, Dios te va a ayudar para que ese sueño se haga realidad y tú puedas dar testimonio ahí de que Cristo es real. Entonces tuvimos esa gran oportunidad y bueno, esa fue una experiencia importante en nuestra vida. ¿Hasta cuándo estuvo practicando el fútbol? ¿Cuántos años? Bueno, tuve la oportunidad de jugar fútbol hasta los 16 años. Jugué 16 años hasta los 32 años más o menos. Tenía 32 años. 32. Luego por 16 años. Jugué 16 años. Sí. ¿Cuántos años tiene ahorita, pastor? Disculpe la pregunta. Bueno, ahora tengo más o menos 15 años, ¿no? No, es una broma. Déle el signo Es una broma. Como usted es profeta, yo sé que usted se va a dar cuenta. Esa es revelación. Ore para que yo le pegue. Ahí le hago una tareita. Sí, pero ya sé que usted se va a dar cuenta por los años que llevamos de casados, por los años de que ya nuestros hijos, ya el mayor tiene 29 años, no, la niña tiene 28. Entonces ya usted más o menos ya va deduciendo cuánto es la edad que tengo o que en este momento estoy experimentando. Estoy pues en una edad importante donde Dios en esta edad pues nos ha cumplido muchos sueños y nos ha llevado en un crecimiento pues en el área espiritual muy grande y muy felices con lo que Dios ha venido haciendo. Ok, voy a hacer un paréntesis acá. ¿Hace cuánto se casaron? De 35 años. Okay. Llevamos 35 años. Aquí número, 35 años de casados. ¿Conocieron al Señor hace cuánto tiempo? Nosotros conocimos al Señor en el 2000. En el 2000, ¿cierto? En el año 2000. En el año 2000. Sí, ya llevábamos mucho tiempo ya de casados, ya teníamos los niños cuando conocimos de Cristo. Antes. ¿Cómo llegaron a los caminos del Señor? Mi mamá era cristiana, entonces él era una mega bendición. Yo le digo una mega bendición. Imagínense una persona sin conocer de Cristo, un futbolista profesional muy famoso, ganaba demasiado dinero y imagínense todo eso lo que representa. Rumba, mujeres. Yo viví 13 años de alguna manera como de pesadilla, o sea, no, de pesadilla todo el tiempo, no, porque nosotros como él era tan bueno, jugaba 1 año, 2 años en una ciudad y al siguiente año ya lo cogería otro equipo comprar, entonces por eso vivimos en muchas ciudades. Cuando vivíamos lejos de aquí, en nuestra ciudad natal, que es Cali, yo vivía muy bien. Pero cuando llegábamos acá, 10, 15 días, que eran las vacaciones que le daban, era 10, 15 días de pesadilla. ¿Por qué? Porque él llegaba al ambiente de los amigos con que había creado, los primos, la familia. Él venía a la familia, él tenía una atadura de alcoholismo. Él a los 12 años ya lo emborrachaban. De eso que se reúne la familia y empiezan a celebrar y le daban el traguito al niño y festejaban que el niñito se emborrachaba y empezaba a hacer el show. Lo que hace la ignorancia, él se creó en ese ambiente. Entonces él tenía una atadura de alcohol generacional. Entonces yo lidié 13 años con eso, llegaba acá y era una pesadilla para mí. Por ahí, cuando vivíamos en otras ciudades vivíamos muy bien, estábamos muy tranquilos, pero llegaba acá, él se desaparecía 2, 3 días, tomando 4 días y aparecía vuelto nada. Hasta que a nivel económico, pero a nivel de paz espiritual y de familia, destruidos. Era muy, muy difícil para mí. Entonces mi mamá era cristiana. A raíz de ese comportamiento de él, mi mamá oraba mucho por él, porque yo sufría mucho. Yo llegaba 10, 15 días, yo me ponía así flaquita porque yo no comía, no dormía. Mi angustia de él, de la mamá, de él, de mi madre y mía era que a qué horas nos llamaban a decirle que he matado. Borracho, porque era borracho en un carro, haciendo locuras, pero como Dios tenía un propósito con él, nunca permitió que se le lastimara ni un pelo. Hizo locuras, hasta tirarse de una casa de 2 pisos, borracho, tiró y no se lastimó ni una uña.
sé que de verdad que cuando Dios tiene su propósito con sus siervos, Él dice que él nos guarda, Él nos tiene, de verdad que yo puedo dar testimonio de eso porque hizo locuras. Lo que ustedes ven hoy es la obra maravillosa que Cristo puede hacer, y yo quiero de verdad de que a través de este testimonio les sirva de esperanza, de consuelo a muchas mujeres, de entender de que sí es posible, Dios sí cambia, Dios sí hace la obra, Dios sí escucha las oraciones, porque como le digo, él llegó primero a la iglesia, conoció a Cristo primero y yo no iba. Porque mi mamá oraba por él. Ajá. Él era el problema. Entonces mi mamá, yo creo que mi mamá era enfocada orando por el yerno. Y aunque mi mamá vivía aquí en Cali, nosotros vivíamos en otra ciudad. Él jugaba en otra ciudad. Y una vez iba en el carro y se parqueó frente a una iglesia y me dijo, anótame el número de esa iglesia. Y yo me quedé mirándolo, yo sabiendo quién era, yo me quedé mirando las estrellas y le dije, ¿para qué, mijo? Porque quiero venir a esta iglesia. Yo no lo podía creer. Yo le dije, venime con tu cuento, yo viendo quién era, que él detestaba, él no quería saber nada del Señor. Vea, cuando llegábamos a vacaciones, nosotros llegamos a mi casa materna porque habíamos hecho un apartamentico. Y mi mamá en la sala tenía un cuadro, el cuadro de los dos caminos, el camino ancho y el camino angosto. Y mamá le decía, usted va a ser un pastor, usted ahorita va por este camino que es el ancho, pero Dios lo va a traer y usted va a caminar por este angosto. Y él le decía, y ella de todo el tiempo, ella lo veía borracho, ella le decía, usted va a ser un pastor. Y él me decía, mi suegra está loca, y en medio de su borrachera, pues él y yo también, pues como no conocía a Cristo, yo decía, mamá, es que va a ser pastor sabiendo yo la belleza que es y quién es. Y bueno, por su palabra se estableció en el cielo, en el mundo espiritual, y hoy vemos el resultado de las oraciones y de la palabra que mi mamá declaró sobre él. Aunque en ese tiempo mi mamá veía todo lo contrario, veía una persona que tomaba mucho, que era muy loco, pero solo cuando venía acá. Cuando yo estaba por allá lejos de mi ciudad natal, de nuestra ciudad natal, yo vivía muy bien, vivíamos bien, era un esposo muy bien. Él siempre fue muy cariñoso, muy especial, muy dedicado a su familia, a nosotros, a sus hijos. Él fue muy dedicado. Mi pesadilla yo la veía porque eran pesadillas cuando yo llegaba aquí a mi ciudad natal, que eran de él, venían de los amigos con que había creado de jóvenes, de la familia que venía para acá, que todo el año estaba allá con ellos y los sacaban y él se dejaba influenciar y ahí empezaba la locura. Pero como les digo, Dios hizo su obra, respondió las oraciones de mi mamá y hoy vemos la obra maravillosa que Cristo hizo en él. Mamá y suya también. Si no, de la mía. Era mi mamá la cristiana. Su mamá era la cristiana, pero la usó. A usted también se paró a interceder por su esposo. Inclusive hasta lo dudó cuando le pidió el número de teléfono. Sí, yo lo dudé porque pues cuando uno no conoce de Cristo, uno es muy ignorante. Y yo decía, él que iba a andar yendo a la iglesia sabiendo que yo sabía cómo era él y cómo era de reacio a las cosas de él, era muy reacio. Hubo un tiempo cuando pasamos vacaciones y todavía no habíamos construido el apartamento, que llegábamos a Cali y le dije a mi mamá que voy a buscar un apartamento para venir. Él estaba en un receso para vivir por un tiempo y justo mi mamá encontró un apartamento enseguida de la iglesia donde mi mamá se congregaba, justo al lado. Cuando en la iglesia estaban en la alabanza, él colocaba el sonido a todo volumen para no escuchar la alabanza. Él era, no le digo que era una bendición tremenda, yo le digo que era mega bendecido. Pero por eso les digo que de verdad que en Dios no hay imposibles. Y yo les digo, no pierdan la esperanza, no vean lo que el diablo les quiere mostrar hoy. Vean lo que Dios ha dicho, la promesa que hay de Dios que dice que serás salvo tú y serás salva tu casa. Y yo aquí hoy doy testimonio de ello, de cómo de verdad la palabra se cumplió. Así es, caminamos por fe, no por vista. Y eso fue lo que accionó ese rompimiento, pienso. Quiero entrar un poquito más en eso. Hablaron de la atadura del alcoholismo. ¿Cómo hicieron para romper con eso? Para que le expliquen un poco más a las personas que están padeciendo de eso. Y aquellas mamás y esposas que tienen esa situación ahorita, en estos momentos. Claro que sí. Bueno, yo que tuve la oportunidad de enfrentar esa atadura, que es una atadura muy fuerte, yo creo que hay unas 3 o 4 ataduras que son las más difíciles, ¿no? Una de ellas es el alcohol, pero también está la droga.
Porque puede ser que hay gente que me diga, no, pero es que yo no tomo alcohol, pero consume drogas. Exacto. Otros puede ser que, exacto, las adicciones, sobre todo las adicciones, la inmoralidad sexual, adicciones. Entonces, ¿qué fue lo que yo empecé a experimentar? Yo empecé a experimentar que había un vacío en mi corazón, y ese vacío no lo llenaba ni el dinero que yo tenía, no lo llenaba la fama, no lo llenaban los amigos, no lo llenaban las fiestas, y ahí fue donde yo sentí una necesidad muy grande y muy fuerte por buscar del Señor, porque yo entendí de que había un vacío y una necesidad espiritual que solo Dios la podía llenar. Y eso debe ser un testimonio para personas que van a escuchar esta entrevista, y que hoy puede ser de que tengan un buen trabajo, economía, pero tengan un vacío y se tengan que refugiar en el alcohol, porque yo me refugiaba en el alcohol porque tenía un vacío, yo no lo sabía, pero por eso me refugiaba en el alcohol, y ahí yo encontraba como ese calmante momentáneo, porque era solo mientras tú tomabas, después cuando los desastres que quedaban después de que te emborrachabas, después que hiciste esto, que hiciste aquello, y uno deseando cambiar, pero no podía cambiar porque había en mí un remordimiento, pero no había un arrepentimiento. Y esto es lo que quiero dejar ahí, porque para poder superar las adicciones se necesita un cambio de mentalidad, y eso es lo que se llama en la Biblia arrepentimiento. Es un cambio de pensamiento, es un cambio de mentalidad, es un cambio de actitud. Esto no te lo da a ti que te recluyan en un centro para alcohólicos o para drogadictos, porque ellos te pueden tratar de ayudar psicológicamente, físicamente te pueden ayudar, hasta emocionalmente, pero espiritualmente tú vas a tener en ese momento una atadura, y esa atadura solo se puede romper de manera espiritual, porque los seres humanos somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces muchas veces lo que se hace es recluir a una persona para que le hagan un tratamiento. La persona por un tiempo mejora, pero después vuelve y recae de manera peor. ¿Por qué? Porque hay una atadura que tiene que ser rota, y esa atadura solo se puede romper en el Señor. Entonces, aunque yo no era cristiano, yo empecé a hacer algo, y fue aplicar principios de la Biblia. Y uno de esos principios fue el ayuno, porque yo me acuerdo de que yo empecé a presentar unos ayunos, porque yo leía en la Biblia de que se podía ayunar, y yo, aunque jugaba fútbol y aunque me iba, yo presentaba ayunos, y así empecé a romper esa atadura. No iba a la iglesia. Sí. Perdona, allí te hago un paréntesis que de pronto te saltaste algo. Una de las primeras cosas cuando él empezó a ir a la iglesia y empezó a escuchar pues acerca de quién era Dios y todo eso, todo también se dio porque a raíz, o sea, ya de repente yo estaba como cansada de esa vida, de esa situación, que llegaba y él se perdía, tomaba, luego cuando le pasaba la borrachera, venía a arrodillarse, me pedía perdón, lloraba, pero eso era por unos días, como él decía, eso era como remordimiento. Tengo una pregunta, pastora, sí. Ahí es donde voy. ¿En algún momento llegaste a pensar que tu matrimonio se iba a terminar? Sí, ahí es donde por eso noté que él se comió esa parte. Yo dije, no voy más, o sea, renuncio, ya no aguanto más 13 años de como de alguna manera esta pesadilla, no le veía cambio. Él se arrepentía mientras estaba en sano juicio. ¿Qué entiende? Cuando uno no conoce al Señor, uno no sabe que esas son ataduras, que son fuerzas demoníacas, y de verdad, cuando conocimos del Señor, yo veía que él era un excelente esposo mientras no tomaba. Nomás él se tomaba una cerveza, una copa de cualquier licor, él se transformaba y ahí abría la puerta y bueno, ahí no había quien lo detuviera. Pero como uno no conocía, yo no conocía al Señor, yo no entendía eso, que había un mundo espiritual contra el cual él batallaba. Y yo decía, ¿por qué en sano juicio sos uno cuando no tenés la borrachera, te portas de una manera y nomás te emborrachas, se transforma, se volvía hasta agresivo, aunque nunca me tiró, o sea, nunca me tiró, pero sí verbalmente era muy distinto, era muy diferente. Y entonces yo una vez dije, no más, se acabó. Yo ya no regreso más con usted. Jugaba en uno de los equipos más grandes de aquí de Colombia, se llamaba Millonarios, en la capital de la ciudad. Y yo le dije, ya no voy contigo, no me voy para Bogotá, te vas solo, no voy, me quedo con mis hijos, le armé su ropa y te vas para donde tu mamá. Lo eché. Y se fue para donde la mamá, y luego mi mamá, como era cristiana, era más sabia, mi mamá me sentó.
mi hijo era muy pegado, la niña era pegada a mí y él era, el hijo era puro papá, pero obsesivo, ellos dos tenían una relación muy fuerte. Mi mamá me sentó y me dijo, mire, mija, cuando uno se casa, uno tiene que dejar de pensar en uno pasa a un segundo plano. Cuando uno tiene hijos, uno tiene que pensar en sus hijos. ¿Usted cree que Larry va a alcanzar su hijo? ¿Usted piensa criar sus hijos sin su papá? Si usted está dispuesta a enfrentar eso, ¿usted cree que el niño va a aguantar vivir sin papá? El hecho es que mi mamá tuvo una charla conmigo y yo adquirí conciencia a raíz de eso, le obedecí. Y por los consejos de mi mamá regresé, y la mamá también que me decía que no lo dejara, que lo ayudara. Mi suegra, decidí regresar con él allá. Regresamos a Bogotá, pero regresamos y yo dormí en una habitación y él en otra. Allí a raíz de eso, él viajó y él estaba en un hotel. Ese fue el pedazo que te comiste. Él estaba en un hotel y él en su desespero, ver que ya yo estaba de verdad decidida a no vivir con él, o sea, que yo había cambiado y ya no me lo aguantaba más. Yo estaba en un piso y él dormía en otro con el niño. En el hotel, él se arrodilló y empezó a decirle a Dios, ¿recuerdas? Cuéntale ese pedazo ahí. Sí, entonces, sí, claro que me acuerdo de esa parte. Ahí fue cuando yo le dije a Dios de que si en realidad le existía, que yo quería sentir esa presencia. Y en la cama de donde yo estaba ahí arrodillado, se hundió la cama en ese momento y alguien llegó literalmente y se me sentó ahí en la cama. Y yo pude experimentar por primera vez la presencia de Dios, un Dios real, un Dios que es una persona, un Dios que es tangible, un Dios que está pendiente de nosotros y que nos cuida, aunque nosotros muchas veces ni entendemos ni lo conocemos, porque es un Dios de propósitos. Y ahí estuvo esa presencia, pero mucho, mucho tiempo. Y después de ese momento, ¿no? Yo tomé esa decisión y yo me acuerdo mucho. Usted ese día hizo un pacto con Dios. Yo hice un pacto con Dios. Él no conocía al Señor, pero él de alguna manera comenzó a angustiar porque igual él nos amaba mucho. Él siempre me ha amado mucho. O sea, nosotros tuvimos el privilegio desde que nos conocimos de conocer el verdadero amor. Y eso sí, nunca hubo como yo no tuve problemas en ese sentido de pronto de que mujeres y cosas. Nunca, en ese sentido yo no sufrí con él. Él amaba a su familia y a raíz de eso fue que él en su desespero aún arrodilló y dijo, Señor, si tú verdaderamente existes. Claro, ese fue el pacto, ese día que hice con el Señor. Cuando yo sentí esa presencia, yo le dije, bueno, Señor, si tú realmente existes, yo hago un pacto contigo de nunca más tomarme una copa de licor, de nunca más tocar a una mujer que no sea mi esposa y nunca más robar ni diezmos, ni ofrendas, ni nada de esas cosas que habla la Biblia. Y desde ese momento mi vida cambió. Desde ese momento. Podemos decir que eso fue un encuentro sobrenatural con el Señor, lo que transformó para poder llegar al nivel que estás ahorita. A partir de allí él empezó, después de eso fue que se dio la situación de que él se partió, o sea, Dios empezó a hacer la obra en él, aunque él no sabía. Ese día, como él experimentó la presencia de Dios y allí luego a los días se dio eso de que se partió afuera de la iglesia y pidió el número telefónico, pero como le digo, ese día él tomó una decisión de nunca más tomarse una copa, o sea, el pacto que de alguna manera él sin saber, porque yo digo que él hizo eso como en su angustia de que veía la situación que estábamos como pareja, él hizo ese pacto con Dios y ese pacto selló todo y él empezó el proceso y con ese pacto Dios lo hizo libre. Él empezó, ahí sí sigue la parte que él decía que empezó a ayunar. Pastor, y ya iba a decir así. Cuando tuvo ese encuentro sobrenatural, ¿ya usted hacía ayunos? No, ahí empezó, esa fue la primera experiencia, él no conocía al Señor, él nunca había ido a una iglesia, nada. A raíz de ahí a partir de ahí empezó el cambio, ese día. Luego cuando uno madura, uno entiende que allí ese día Dios le apareció como que al verlo, de pronto Dios ve, él dice que él sondea nuestros pensamientos y él sabe lo que hay en el corazón y yo creo que él hizo eso totalmente sincero porque fue sincero porque hasta el día de hoy, nunca más, ese día realmente se murió el viejo hombre sin saber cuando él hizo ese pacto y ese compromiso, él eso lo hizo de corazón porque nunca más volvió atrás. Ahora voy con usted, mi pastora. ¿Y cuándo llega usted a los caminos del Señor? Deje que esa también fue otra historia. Entonces empezamos en ese proceso, el cambio de él, y él empezó a ir a la iglesia y yo le decía, yo a eso no me voy a meter, yo allá a esa iglesia no voy a ir. Y yo lo llevaba a la iglesia los domingos, yo lo dejaba en el carro, lo llevaba a la iglesia, lo dejaba con los dos niños
allá en la iglesia y yo me iba para mi casa. Luego venía a mediodía y los iba y los recogía a la hora que calculaba que acababa el servicio. Pero yo no iba. Más o menos duró como unos 3 meses en ese proceso y los niños ya tenían maestra de escuela dominical y un día las profesoras de mis niños eran jóvenes, eran unas chicas muy jóvenes y una vez mi hijo mayor me dijo que ellas querían venir a la casa, que si podían, y sí, fueron un día sábado. Estando allí, ellas llegaron y, ay, qué bueno que usted la mamá, y empezaron a hablar y empezaron a contarme que en la iglesia había un alboroto, él con otros jugadores, y que había un alboroto por los futbolistas profesionales, imagínense, de la ciudad y que iban a la iglesia y que esas niñas estaban alborotadas. Y ella me dijo eso y yo, porque yo lo dejaba porque yo decía, allá está seguro. Cuando uno conoce de Cristo, uno cree que allá ellos han ido como pues a el cielo, están allá seguritos. Eso era lo que yo tenía en mi mente, de verdad. Y yo decía, allá está seguro, no hay, pasa nada. Cuando las chicas me dicen eso, les digo yo, ¿cómo así? Y me dicen, sí. Eso, todas esas muchachas están revolucionadas con los jugadores y que le pilla pendejo ni nos vienen cansando a nosotras. Ellas eran 2 hermanitas que le damos tener honor, que con ellas era que él tenía, ellas eran las hijas del copastor. Y se dio que luego ellas nos invitaron a la casa de ellas y conocí al copastor y el copastor me dice, usted es la esposa de él, usted no sabe que eso allá está revolucionado y hay pocas muchachas. Esa fue la estrategia que Dios usó para que yo llegara. Ahí se convirtió. Yo dije, me voy a cuidar lo mío. Así literalmente yo dije, Dios mío, está en peligro, me voy a cuidar lo mío. Y me voy a comer lo mío y hasta el sol de hoy nunca salí. O sea, güey, yo empecé a la iglesia, al comienzo yo decía, esto tan aburridor, ¿a qué hora se acaba? Cuando menos pensé, yo no me di cuenta, yo empecé a alzar las manos, yo empecé a lavar y hasta el sol de hoy me quedé cuidando lo mío. Esa fue la estrategia que Dios usó para traerme a la iglesia. Es que el Señor a sus pies. Que a veces uno no entiende ni cómo, pero Él sabe por dónde estar. Ahora, los 2 se comienzan a congregar a partir de 3 meses que ya tenía el pastor allí. Sí. ¿Cuándo tienen ustedes el bautizo del Espíritu Santo? El mío, eso fue bien tremendo. Yo no sé por qué yo empecé a ir a la iglesia. Al poco tiempo fuimos a un ayuno, era un ayuno, ¿cierto? Que estaba justo el copastor dirigiéndolo y él empezó y dijo colocaron una hilera de sillas delante y dijo, venga, sienten acá todas las personas que no han sido bautizadas en el Espíritu, vamos a orar, los que ya están bautizados, vamos a orar por ellos y nos hicimos los 2 allá adelante. Y él empezó a orar y yo no fui bautizada. Yo lo que sé es que yo lloraba y yo decía, pero ¿qué pasó? Yo porque lloro y yo no sé ni por qué lloro y lloraba, pero pues luego cuando uno está maduro entiende que es una manera del Espíritu Santo tocarlo a uno, que a través de eso me estaba haciendo libre y estaba teniendo mi experiencia ahí con él. Y yo desde ahí empecé a anhelar, pero como nunca había anhelado algo, yo no sé por qué me metió que yo quería orar así. Yo no, como no sabía, yo decía así, yo quiero orar así, y yo en la casa le decía, Espíritu Santo, tócame, yo quiero bautízame, y yo la zaraba, hasta que una vez, una madrugada, él estaba orando, y yo estaba dormida, y él me despierta, Yolanda, y le digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, ¿tú quieres ser bautizada en el Espíritu? Imagínese usted como a las 4 de la mañana que la despierta para preguntarle eso. Yo me quedé mirando como diciendo, este está loco, y le dije, ¿qué te pasa? Pues sí, yo sí quiero ser bautizada, pero me despertás para decirme eso, que tú ya sabes, porque él sabía que lloraba mucho por eso. Desde ese día yo quedé inquieta y que yo quería ser bautizada. Y resulta de que él me dice, lo que pasa es que el Espíritu Santo, yo estaba orando, y Dios me dijo que te despertara porque te va a bautizar. Yo ahí no me senté así en la cama y yo como así. Sí, él me dice que te va a bautizar y él me puso la mano y empezó a orar por mí. Mamita, yo empecé a sentir un fuego que me quemaba y empecé a orarle en lengua, pero el problema era que no paraba, yo no pude dormir más. Yo me levantaba y yo era alabando, orando en lenguas, trapía, orando en lenguas, hacía todo, yo no podía parar y yo decía, ¿cómo paro esto? Y yo intentaba cerrar la boca y eso era como un río. O sea, yo no sé si fue porque lo anhelaba tanto en medio de ese don. De esa manera, no es como otras personas que le da una señal visible, no, a mí me dio el don de interceder en lengua y yo era una guerrera, yo estaba dormida, lloraba, dormida, ¿cierto? Yo me levantaba, estaba dormida, de repente me levantaba y empezaba a danzar y a hacer un poco de cosas como indígena, bueno, cantidad de cosas que empecé a experimentar con el Espíritu Santo y el libro era que ahora él decía, y ahora, ¿cómo yo paro eso?
porque no había quien me parara. Fue algo pero sobrenatural. O sea, mi bautismo en el Espíritu fue algo sobrenatural. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Tremendo. ¿Y usted, pastor? Sí, es una promesa maravillosa. Bueno, el caso mío ha sido muy diferente al de la pastora en ese sentido, aunque Dios me usó a mí para que ella fuera bautizada a través del Espíritu Santo. ¿Usted fue bautizado primero que la pastora? Yo todavía no tenía bautismo, pero yo lo que sí tenía era que yo siempre he tenido eso. Yo soy muy obediente a las instrucciones de Dios. Si a mí Dios me dice párese, me paro. Si me dice siéntese, me siento. O sea, yo he sido muy obediente a la voz de Dios, ¿no? Y creo que ese ha sido el secreto de todo, la obediencia absoluta a lo que Dios le manda hacer a uno. Entonces, yo no tengo, o sea, el bautismo como ella lo tiene, el don que ella tiene, pues yo no lo tengo, lógicamente. Yo tengo la señal de hablar en nuevas lenguas, ¿no? Yo puedo orar en lenguas también, pero no como ella, la dimensión que ella está, no, porque lo de ella es un don, ¿no? Ya es un don de intercesión, por eso ya puede orar horas enteras y puede entrar en dimensiones de intercesión profética, sobrenaturales en la diversidad de lenguas. Pero el caso mío, por lo menos en ese sentido, ha sido diferente al de ella, ¿no? Aquí la del don en esa área es ella. Yo tengo el bautismo, la señal de hablar en nuevas lenguas, claro que pero sí. Dios también a ti tú te diste una experiencia muy especial. Claro que sí. Para activar el don de él también fue algo muy especial. Claro que sí. Entonces, muchas veces, yo tengo dos cosas que tengo que decirle, porque es que no quiero dejar pasar. Yo no quiero dejar pasar lo de cómo se rompe una atadura, porque es que yo tengo esto muy fuerte en mi corazón, porque la manera en que rompí la atadura de alcohol fue cuando, bueno, ya la pastora contó el proceso, pero yo tomé la decisión de empezar a presentar unos ayunos. Yo no presentaba un ayuno total porque no podía, porque era deportista y tenía que ir a los entrenos y tenía que regresar. Y ahí pues se cae, se desvirtúa lo de que hay gente que dice que si estoy trabajando no puedo ayunar, que si estoy haciendo esto no puedo hacerlo. Mediodía, Dios, ¿no? lo que mira es el corazón. Yo ayunaba a mediodía, yo lo hacía con verduras y con agua porque no podía pues dejar de alimentar porque tenía que hacer un desgaste físico, pero Dios vio ese ayuno. Entonces eso es lo que yo quiero dejarle a personas que hoy están conectadas y tienen algún tipo de atadura. Esa atadura en Cristo puede romperse. Tú no puedes decir que porque trabajo, que porque no estoy en la iglesia, que porque no. Tú puedes romper esa atadura en el nombre del Señor. Y fíjate que yo tomé la decisión de empezar a presentar ayunos. Y yo empecé a presentarle unos ayunos a eso. Y yo le dije, Señor, yo voy a presentar estos ayunos. Yo necesito que tú me hagas libre. Porque yo entendí que ahí había una fuerza de maldad, que eso era una atadura y yo no podía seguir dejando que esa atadura acabara con mi felicidad, mi familia y las cosas que yo tenía en ese momento y que Dios me ha dado. Entonces empecé a presentar unos ayunos. Me acuerdo mucho de que cuando iba en el quinto día, si no estoy mal del ayuno, estaba en el quinto día. No, espérate, estaba en el quinto día del ayuno. A mí me llamó la atención algo de que ese quinto día yo estaba en la casa, en la casa donde vivíamos en Bogotá. Y la casa, bueno, yo me acuerdo que tenía un ventanal y era un ventanal que era como una cortina, o sea, uno lo subía y lo abría y lo bajaba. Y me llama la atención de que cuando yo empecé a orar ese día del ayuno, la pastora no estaba, yo estaba solo y yo me arrodillé en medio del ayuno. Yo había llegado al entreno y yo me arrodillé ahí en mi habitación. Y cuando me arrodillé para orar en ese momento, yo tuve una visión espantosa. Yo tuve una visión terrible. Y en la visión, ¿sabe qué se me presentó a mí? Ese espíritu de alcohol. Se me presentó un demonio. Era mitad, mira, era una mitad como una bestia, pero una mitad como una persona. Y yo cuando vi esa figura, yo me quedé, pero petrificado ahí en el lugar. Yo estaba ahí y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Pero una visión horrible. Y estuvo parado ahí delante mío. Eso era lo que yo estaba enfrentando. Eso era lo que estaba detrás de la atadura del alcohol. Eso es lo que está detrás de esa atadura de droga. Eso es lo que está detrás de todo tipo de atadura de adicción, que muchas veces las personas tienen y creen que eso es psicológico o creen que eso nada más es natural. No, es espiritual. Hay una fuerza espiritual que está trabajando detrás de esa adicción. Y me acuerdo que al quinto día se me presentó porque yo estaba empezando a renunciar a eso. Yo decía, yo renuncio a todo espíritu de alcohol, yo renuncio. Y cuando yo voy viendo esa experiencia y voy viendo esa imagen tan horrible y estaba ahí de frente, pero en ese momento solo alguien me pudo defender.
y fue el Señor Jesucristo. Solo alguien pudo pelear por mí y fue el Espíritu Santo de Dios, porque yo me acuerdo mucho de que en ese momento solo Él me dio el valor para enfrentar eso, porque yo me quedé mudo. O sea, yo al ver una cosa de esas, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y yo me acuerdo muy claro las palabras que llegaron a mi mente, llegaron a mi corazón, y era repréndelo, y era renuncia y repréndelo. Y yo, aunque no era cristiano, aunque no estaba en la iglesia pues tan metido, no era líder, no tenía mucho tiempo, yo me acuerdo que la palabra que me llegó a mí fue esta. Yo le dije así, yo renuncio a ese espíritu de alcohol en el nombre de Jesús y te vas ahora mismo. Mire, cuando yo le di esa orden en el nombre de Jesús, hasta el día de hoy me acuerdo palpablemente, la ventana cimbró, el ventanal cimbró, se sacudió, eso salió y el ventanal casi rompe los vidrios de ahí donde estaba y nunca más yo me volví a tomar una copa de licor, porque es que detrás de una adicción, de una atadura, hay una fuerza de maldad. Y hasta que usted no renuncie a eso en el nombre de Jesús, y hasta que usted no le ordene que salga de su vida y cierre esa puerta, usted no va a poder ser libre de eso, así le hagan las terapias y los tratamientos que quieran. Y mire que hay algo muy importante, y lo hablamos por lo vivido, lo experimentado personal, de que a veces nosotros vamos que el pastor tiene que liberarnos, que el líder tiene que liberarnos, y nadie lo liberó. Él determinó en su corazón, primero determinó en su corazón cerrar la puerta, y luego él mismo lo reprendió, porque él no puede decir que eso fue en una iglesia, fue en su habitación, que él experimentó, y en la habitación él y Dios, porque ahí estaba la misma presencia de Dios, y Dios le dio la autoridad y él determinó y lo reprendió, y eso fue, y nunca más él volvió a sentir ni tentación. Él sentía olor al alcohol, que alguien se le acercara y le daba náusea. Hasta el día de hoy me da náusea. Cuando alguien se acerca con alcohol, cuando alguien se acerca a mí me da náusea. Esa fue como el mecanismo que Dios puso. No, yo no puedo sentir olor al alcohol así cerca mío porque me da repulsión. ¿No? ¿Qué le dice ahorita, pastor, a aquellas personas que están pasando hoy por ese problema de alcohol y que ellos están en esa lucha espiritual en donde quieren que el Señor los transforme, pero ellos no saben cómo salir? ¿Qué le dice usted ahorita a esa persona o a esas personas? Yo creo que lo más importante ahí es una decisión, ¿no? Porque yo tuve que, primero que todo, determinar en su corazón. Yo tomé la decisión de decir, bueno, hasta aquí y no más. Porque es que nosotros no podemos dejarnos condicionar de un vicio. Porque es que lo que Dios me confrontaba era con esto, y esto es una realidad. Nosotros no nacemos tomando licor. Nosotros no nacemos consumiendo droga. Nosotros no nacemos haciendo inmoralidades sexuales. Nosotros no nacemos con eso. Y hay algo que dice la primera vez, perdona, porque dice que Él nos da dominio propio. Así es. Yo puedo experimentar que Él tuvo dominio propio para decirle no más, para decirle te vas de mi vida el día que se le manifestó el espíritu, es el demonio, y le dijo no más, te vas en el nombre de Jesús, te vas. O sea, Él le cortó la legalidad, le cerró la puerta, porque el día que Él le dijo te vas de mi vida y no más, Él le cerró la puerta, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado autoridad y nos da un dominio propio. Y yo solo quiero decirles de que sí se puede, pero lo principal es que Dios vea que tú de verdad te has determinado en tu corazón cerrar la puerta, renunciar dejar el pasado atrás, porque hay gente que dice cosas de dientes, de boca para afuera, de solo palabras, y en su corazón. Y lo que yo les decía ahora, Dios sabe que hay aquí. Él dice que Él sondea nuestros pensamientos, y Él sabe que hay en lo profundo de nuestro corazón, y sabe cuando las palabras que salen de esta boca de verdad son sinceras. Entonces eso fue muy importante. Muy importante. Sí, y es muy importante entender también algo, ¿no? Que es un principio. Lo que tú toleres te domina. Sí. Y yo creo que son tiempos donde tú no puedes estar tolerando, pues por lo menos, estar tolerando que una adicción te domine, estar tolerando que eso destruya tu vida, estar tolerando de que te frenen los avances y en los éxitos, porque si uno se pone a hacer una recopilación de todo lo que uno perdió por estar en una adicción, pues mi hermano sería una persona rica en otras áreas, o tendría mucho más de lo que dejó de concebir cuando una adicción se le dio viabilidad para que estuviera trabajando ahí. Entonces sí es posible vencer una adicción, y es posible cuando yo determino, o sea, cuando tomo una decisión, cuando yo renuncio a eso, ¿no? Y cuando yo no tolero más eso en mi vida. Porque también eso es lo otro. Después de que tú ya tomas la decisión, no quiere decir de que no va a venir la tentación. La tentación va a venir.
va a venir de muchas maneras, va a venir de maneras más atractivas, pero es ahí donde tú vas a tener que tener el carácter, ¿no? Para poder cerrarle esa puerta y decir, poner un límite, poner un límite. Sí. La palabra dice, resistí al diablo y vivirá de vosotros. Y ese es el secreto. Mire que ahí no hay más misterio, como les digo, que a veces uno cree que no tiene que ir al superindividuo para que me ponga la mano para ser libre. Autoliberación. Autoliberación. Todo fue él y Dios. Y bueno. Tengo una pregunta para la pastora. Aquellas personas que tienen años en el Evangelio y añoran ser bautizados por el Espíritu Santo y aún no son bautizados por el Espíritu Santo, ¿qué usted le dice hoy a esas personas? Pues mire que ¿qué he aprendido yo en medio de todo esto? Es la soberanía de Dios. Mire que a veces sí, Dios dice que pidamos y se nos dará, que anhelemos, y de verdad que uno tiene que anhelar los dones mejores, anhelar muchas cosas, pero por encima de todo eso hay está como lo que Dios ha determinado en su corazón para con cada uno de nosotros, y Él es un Dios soberano. Por ejemplo, mire la particular con nosotros. Él desde que nos llamó nos dijo, una de las visitaciones que nos hizo en pareja nos dijo, hoy les hago un llamado al ministerio y les daré al 50 y al 50, así nos dijo el Espíritu Santo, les doy al 50 y al 50, a través de ti hablaré y a través de ti interpretaré. Y así es, yo le he hecho berrinche, le lloraba, yo ya me resistí de alguna manera, yo en lengua yo entiendo, y él entiende la lengua, y eso él lo dijo de Dios, para que, como nosotros siempre hemos trabajado en equipo, siempre, aún desde que no conocíamos del Señor, como les explicaba, nosotros hemos sido una pareja, antes que esposos hemos sido amigos, y ese ha sido uno de los secretos que también les quiero dejar a parejas que estén ahí. Nosotros no solo somos esposos, nosotros somos amigos, llevamos 35 años, nosotros no paramos de hablar. Siempre hay conversaciones, siempre hay temas a tocar, siempre no es de que convivamos, no, nosotros nos amamos, somos muy felices, somos amigos, entonces ha sido como un secreto muy fuerte en medio de nosotros, y como le digo, Dios así, nos dio a mitad y mitad. Yo creo que es para que de alguna manera siempre sigamos así, trabajemos en equipo. Exactamente. Pastor, vuelvo a la pregunta. ¿Cuándo fue bautizado por el Espíritu Santo? Bueno, esa fue una de las experiencias que yo tuve desde el momento en que yo empecé ya a profundizar ya en lo que tenía que ver con la presencia del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Porque yo me acuerdo que yo estuve en un ayuno, pero yo fui al ayuno porque yo iba a jugar un partido ese día, y yo me fui hasta con el uniforme del equipo para de ahí salir para la concentración, y yo esperaba que estuviera el pastor predicando ese día, ¿no? Pero el pastor no estaba. Había un jovencito, un muchacho muy joven era el que estaba predicando, y yo dije, no, pero este muchacho aquí, y el pastor, ¿dónde estará? Y yo era busca al pastor, la iglesia, pues había bastante gente, y entonces el muchacho hablaba que el Espíritu Santo una cosa, que el Espíritu Santo otra cosa, que el Espíritu Santo por aquí, pero yo era mirando a qué hora llegaba el pastor, porque yo quería que hiciera una oración, porque yo quería ganar ese partido ese día, ¿no? Porque nos daban premios. Yo dije, no, que el pastor ore para que nos bendiga y que ganemos el partido y nos vaya bien. Entonces yo en realidad no le estaba prestando mucha atención, pero lo que más hablaba él era que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo. Y me acuerdo mucho de que cuando él ya empezó a ministrar y a orar por las personas, yo veía algo que él oraba en lenguas y que él le ponía la mano a la gente y la gente empezaba a orar en lenguas, ¿no? Y algunos se caían al piso, y entonces el uniforme mío era blanco. Una sudadera blanca. Y dije, no, yo no me puedo caer porque yo me tengo que ir de viaje. Y yo como morir con una sudadera sucia. Entonces, yo me acuerdo que el joven venía por la fila donde yo estaba, y yo miraba y yo me cambiaba para la otra fila, ¿no? Para que cuando llegara no me fuera a poner la mano, porque yo aquí no me puedo caer ni nada de eso. Y entonces hubo un momento donde yo me quedé buscándolo y no lo vi más. Y yo dije, ¿qué se habrá hecho de muchacho? Y yo estaba atrás. Y me acuerdo que me colocaron la mano en la cabeza y me dijo, recibe al Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento, mire, yo me desplomé, no me acuerdo nada más. Pero lo que me acuerdo es que cuando abrí los ojos, en ese momento, yo ya estaba hablando otro lenguaje. Yo ya estaba hablando otra lengua. Y entonces yo me quería mover y no me podía mover. Yo me quería levantar y no me podía levantar.
era el poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios obrando en mi vida. Ahí se me acabó que el uniforme era blanco, ahí se me acabó todos mis argumentos, porque cuando Él llega todo cambia. Y desde ahí ya empecé ya en esas experiencias con el Espíritu Santo. ¿Qué le dice, pastor, a esas personas que tienen años en el ministerio y no han recibido el bautizo del Espíritu Santo? E inclusive hay personas en desánimo porque dicen, ¿será que el Señor no me quiere, el Espíritu Santo no? ¿Qué le dice a esas personas hoy? Claro, una de las cosas muy importantes que yo he aprendido en cuanto a lo sobrenatural es que lo sobrenatural es para la gente que tiene hambre y sed. Y así como nosotros tenemos todos los días que satisfacer con un desayuno, un almuerzo, una comida, y tenemos que estar calmando la sed constantemente, así es con el Espíritu Santo. O sea que la primera condición es anhelarlo. No es solo decirlo de labio, no, yo que no, anhelarlo. ¿Por qué? Porque es que Dios no trabaja con los quiero y Dios no trabaja con los me gusta. Porque hay gente, yo quiero, me gusta. No, Dios no trabaja ahí. Ahí no se ve la presencia de Dios. Dios trabaja es con la persona, escúcheme bien, que traspasa el límite, con la persona que en realidad va más allá. Y eso yo creo que es lo que se necesita. Porque mire que en el aposento alto, cuando usted mira, habían 500 y quedaron 120. Hubieron 380 que se cansaron, ¿no? Pero Dios nos prueba y una de las pruebas es el tiempo. Una de las pruebas es la espera, porque Él puede llegar en cualquier momento de repente, ¿no? Y dice de que hubo 380 que se desanimaron y se fueron del aposento alto y quedaron 120 con hambre, 120 con sed. No importa quién se va a perseverar, no importa quién no crea, no importa quién se canse, usted no se puede cansar, usted debe perseverar porque usted tendrá su tiempo, su momento y habrá un turno de Dios para su vida, ¿no? Donde Él va a llegar de una manera especial y te va a llevar más allá de lo que tú le estás pidiendo o te imaginas. Entonces, esa sería mi respuesta. Tremenda respuesta, que sigan anhelando con el corazón. No solamente de la boca, ¿no? Sino con el corazón. Porque el Espíritu Santo también escudriña nuestros corazones. De verdad, ese anhelo está allí. Y también, ¿qué vamos a hacer cuando el Espíritu Santo derrame dones sobre nosotros? Porque hay gente que tiene mucha altivez y no están preparados, pero el Señor sabe cuándo es el tiempo. Ya que estamos entrando en la parte ministerial, yo me imagino que muchísimas personas también se preguntan cuáles son los dones que destaca a cada uno de ustedes. Voy a empezar con la pastora Yolanda para que ella me diga cuáles son los dones que más la destaca a ella. Pues a mí, como usted ha visto, el don que Dios me dio fue el don de interceder, como les hablamos ahora, y yo puedo orar horas y horas, como ustedes ven, Él puede estar predicando. Otra cosa que Dios hizo es de que Él se sube a predicar y hay una conexión automática. Son parte, como les digo, que Dios es soberano y Él hace como Él quiere, y es de que es como que a mí me prendieran una llave. Él empieza a predicar y es como que me encendé una valla y hay una alineación espiritual y yo tengo que empezar a orar. Y parte de lo que Dios, de que muchas cosas que Él dice, Él las está entendiendo a través de las lenguas, de lo que el Espíritu Santo está orando. Por eso a veces yo como que me canso y Él me dice, no oigo las lenguas. Cuando estamos ministrando en la iglesia, él dice que a veces cuando como que yo vengo en la oración, como que me voy como quedando, Él piensa y como hay algo espiritual que mengua, o sea, no sé, es un secreto. Hay cosas espirituales que son muy difíciles como explicarlas humanamente porque son espirituales. Sí. Y las cosas del espíritu no todas se pueden como interpretar y no sé cómo explicarles eso. Yo sí te voy a ayudar, te voy a dar una ayuda que no me están preguntando, pero como somos al 50 y al 50, aquí va tu otro 50. Entonces, el caso es el siguiente: cuando se ora en lenguas, las lenguas es el único lenguaje que las tinieblas no pueden interpretar ni entender. Entonces, las lenguas confunden la obra del enemigo. Y por eso es importante cuando nosotros ya estamos en esa dimensión, porque el enemigo siempre quiere perturbar.
el enemigo quiere perturbar los eventos, el enemigo quiere perturbar tu vida familiar, el enemigo quiere perturbar los proyectos, pero cuando hay un intercesor en el espíritu, cuando alguien empieza a hablar en lenguas, esa persona está edificándose, claro que sí, pero está conectada directamente con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí es donde el enemigo se confunde y el enemigo más bien se aparta. Si habían hecho un trabajo, si tenían un propósito, si tenían un plan, esa oposición empieza a caer. ¿Por qué? Porque cuando se ora en lenguas, ahí, mi hermano, hay un poder sobrenatural de Dios que se desata y las lenguas empiezan en ese momento a traer una manifestación, y esa manifestación trae libertad en los ambientes y las atmósferas. O sea, que prepara la atmósfera para que el Espíritu Santo se manifieste. Más o menos algo así. Más o menos algo así. Ahora sí, sí. ¿Algún otro don que destaque a la pastora Yolanda? El don de discernimiento. Él tiene el privilegio de poder como escuchar así claramente la voz de Dios, y que Dios me dijo, y que veo letreros. Yo no siempre, aunque a veces veo visiones y cosas, pero es discernimiento. Vea, yo a veces veo personas y percibo en mi espíritu cosas, y él ha aprendido de que si yo le digo algo, mira, sucede esto y esto, es tal cual. O sea, Dios me habla muy distinto. Yo no puedo decir, es que yo oí que Dios me dijo. Yo no tengo ese privilegio que tiene él. Yo oí la voz, no. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que las esposas, para no decir que todas las mujeres, pero las esposas tenemos ese don de discernimiento muy agudo. Muy agudo, mucho en la iglesia alcanza, porque a veces uno mira cosas que ellos no perciben, y yo le digo, Flami, mira que yo estoy viendo esto y esto, y luego es, como dice, pasa exactamente, póngale la vida. Sí, entonces es eso. Y como le digo, somos un complemento. Mire, Dios todo lo hace bueno y perfecto, y a veces uno anhela que yo quiero tenerlo de él. Bueno, eso es bueno, uno anhelar. Claro. Pero nosotros tenemos que entender que Dios da como él quiere, y lo que ha puesto en ti es útil en el reino, lo que ha puesto en mí es útil, él es útil, y somos un complemento, somos complementos. Y eso es lo que ha hecho. Nosotros ninguno no tenemos nada repetido. Él a veces dice, yo quisiera orar como tú oras, yo quisiera oír la voz de Dios como tú la oyes, pero por eso somos un complemento. Eso es lo lindo de Dios, ¿no? Me encanta verlo, porque son un ejemplo para muchas generaciones, no solamente para los que ya estamos en el camino del Señor, para los que estamos empezando, sino yo pienso que para las personas que no conocen del Señor, escucharlo a ustedes hablar y que trabajan en equipo, no solamente como familia, sino como ministerio, sino como a nivel espiritual, eso es algo que va a trascender, porque hace falta que se pare gente y hable con la sinceridad, con el corazón, porque a veces hay mucha falsedad también a nivel ministerial. Y eso es algo que yo veo en ustedes, la naturalidad, son espontáneos, hablan con el corazón, y eso es algo que es un don precioso que tienen los dos, y me encanta poder compartir con ustedes en esta entrevista y poder explorar un poco más a fondo sobre sus vidas. Ahora voy con el pastor. ¿Cuáles son los dones que lo destacan, pastor? Claro que sí. Me acuerdo, eso me trae a memoria algo, una experiencia, y fue de que cuando yo ya empecé a ir a la iglesia más seguido, yo me acuerdo que en la iglesia hablaban mucho del bautismo, ¿no? El bautismo en agua. Y pues yo veía que la gente se bautizaba en agua y todo eso, pero no me había movido a eso. Entonces vino una prueba muy grande en la carrera, y me acuerdo que en ese tiempo tomé esa decisión de ir a las aguas, de bautizarme, pero tomé la decisión porque Dios mismo me inquietó a que debía bautizarme también en agua. Y entonces me acuerdo mucho que en el equipo donde yo estaba, que era el Deportes Tolima en Ibagué, había un director técnico, y este director técnico, él era devoto pues de la Virgen, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que él decía, usted tiene un gran testimonio y todo eso, pero usted se lesiona mucho porque a usted le hace falta consagrarse a la Virgen. Y yo me acuerdo que él me decía eso, y yo decía, pero ¿cómo así? Son marianos. Aquí en mi país le dicen a esa gente así, claro, que a un devoto le llaman mariano. Claro que sí. Entonces, me acuerdo mucho de que él decía eso, y yo me quedaba pensando. Y entonces me acuerdo que un día dijo, vea,
¿sabe qué? No vamos a darle más vuelta al asunto. Mañana va a venir a mi apartamento y yo lo voy a consagrar a la Virgen. Entonces yo le dije, listo, mañana voy para que me consagre, pues. Y terminamos el entreno y él salió en el carro de él. Yo me fui en el carro con otro amigo y nos fuimos persiguiéndolo. Llegamos allá al conjunto donde él estaba. Él dijo, espérenme aquí afuera. Y yo subo primero a preparar todo el ambiente, después las imágenes y todo, y el agua y todo lo que le vamos a hacer. Y yo dije, listo, hágale. Y el caso fue de que él subió y nosotros espere acá y nada que él salía. Entonces yo le dije al de la portería que el favor y llame al profesor porque él nos dejó aquí esperando y mire de que él no sale, qué es lo que pasa. Y entonces él dijo, no, suban, hágale que suban. Y entonces nosotros nos fuimos, pues subí las escaleras, llegamos allá al piso donde estaba, tocamos la puerta, oíamos que estaba dentro y él no pudo abrir la puerta. Él no pudo abrir la puerta. Todo ese tiempo, mire, ellos tocaban y él no escuchaba. Y él no podía, él no nos escuchaba. Y entonces volvimos abajo. El Señor volvió y habló por el citófono y él le dijo que sí, que eso, volvimos otra vez. Le tocábamos la puerta, pero vea, 5 o 10 minutos duro. Nunca abrió la puerta. Y yo me fui para la casa. Y cuando yo llegué a la casa, yo llegué triste. Yo dije, no, Dios no me ama a mí. Yo creo que yo he hecho algo muy malo, que Dios no me quiere porque no me quiso consagrar. Porque, pues, aunque hay gente que, o uno muchas veces va a la iglesia cuando no tiene una buena doctrina, a uno lo pueden confundir. No, llevaba muy poquito tiempo. Él llevaba más o menos como unos 2 meses y medio por ahí. Y eso lo quiero, y eso lo estoy hablando como testimonio a personas que nos pueden escuchar y apenas están yendo a la iglesia o van a la iglesia, pero no están muy fundamentados en la parte doctrinal, porque no han hecho escuelas, porque no han sido formados. Y por eso es la importancia de las escuelas, ¿no? De que te capaciten, de que hagas discipulado, de que te formen, para que la doctrina no te vayan a confundir. Y el caso fue que yo me arrodillé y hice algo en ese momento en mi ignorancia y yo le dije, Señor, en realidad si tú me amas, si tú tienes algo conmigo, pues yo voy a abrir la Biblia y donde caiga que ahí me hables algo, porque pues yo ya qué voy a hacer. Y me arrodillé y abrí la Biblia y me cayó en el libro de los Hechos y salió exactamente en el texto donde Jesús le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate y bautízate, porque el Señor te ha escogido para ser instrumento de gloria. Wow. Y mi hermano ahí me dijo 3 cosas, que son las 3 cosas en las cuales estoy operando en este momento y en las cuales se mueve el ministerio. Cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús, dice de que él quedó en ese momento ciego y tuvo que venir Ananías. Y cuando Ananías vino por orden de Dios, Ananías le dijo, Saulo, el Señor te ha escogido para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca y para que conozcas su voluntad. Amén. Porque instrumento suyo serás para ver su gloria. Amén. Y para trasladar de las tinieblas a la luz a muchas almas. Y cuando Dios me habló esas 3 cosas, entendí que era Dios. Corrí a la iglesia, le dije al pastor lo que me había pasado y el pastor dijo, usted hay que bautizarlo, pero ya, ¿no? Y me bauticé desde ese momento. Y ahí empezó el proceso y desde ahí se me empezó, desde ahí se me desarrollaron esas 3 áreas. Tremendo. Ver, oír y hablar, que es conocer. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender esto. ¿Por qué? Porque después de eso, yo me acuerdo que nosotros, aunque estábamos en el camino del Señor, sí ministrábamos, teníamos dones, nos movíamos en lo sobrenatural, no era como es ahora. No, todavía no habíamos llegado a esa dimensión. Eso fue un proceso, porque hay gente que cree. ¿De cuánto tiempo fue el proceso? Es un proceso de toda la vida, es un proceso de todos los días, es un proceso de búsqueda, es un proceso de comunión de todos los días. Aquí en esta misma sala donde nosotros estamos ya desde las 2:30 de la mañana, estamos ahí. Estoy a veces a las 2, estoy a veces a la 1:30 de la mañana, estoy a veces a las 3 de la mañana, porque eso es hasta que Dios te hable. Y yo le digo, de aquí no me muevo hasta que no me hable. Ok, ¿cuándo trasciende ustedes a nivel ministerial con esas 3 fases que hablaron? Aparte de que quiero hacer un comentario, Ananías no quería ir a darle el mensaje a Pablo. ¿Cómo se dice? Me mueve mucho, porque cuando el Señor dice que es. Y ya eran ustedes elegidos para el Señor. Y que se abra la Biblia en ese capítulo de Hechos y que todavía no se llamaba Pablo, sino que era Saulo.
Wow, es tremendo. Hay mucho significado que pudiéramos durar horas aquí hablando, pero me quiero enfocar en lo que es. Entonces, desde ese momento en que ya te bautizas en aguas y eres llamado para esas 3 fases principales, ¿cuándo comienzas tú a ver la manifestación? Yo sé que es una búsqueda constante del Señor, pero un cambio que tú digas, wow, sentí que nos elevamos a otro nivel. ¿Fue a raíz de ahí o fue a raíz de hace cuánto tiempo? Yo quería tocarle algo, disculpa amor, que se nos pasó, y es de que mire que con él todo fue particular. O sea, Dios, yo no sé, es conforme, como él dice que es conforme al propósito que él tiene con cada uno de nosotros, conforme al llamado. Mire que él, ¿se acuerdan que les hablamos que él se paró y tomó los datos de una iglesia? Él fue ese domingo y pasó, yo lo que les decía, el Flaminio natural era una persona muy callada, que no interactuaba con otras personas. Él era de que tú le hablabas, él te contestaba y se quedaba callado. Yo le decía que a él, yo le decía a mi mudo, que había que pagarle para que hablara porque te estaba como lo justico y se quedaba callado. ¿Qué pasó? Él fue a la iglesia y al otro día fue al entreno y empezó, por ejemplo, a compartir con un amigo. Le decía, mira que ayer fui a la iglesia, y era como que me empezó a contar, a interactuar, a contar lo que le pasó, y lo que él notó era que él empezó a hablar con uno y cuando iba a ver estaba rodeado. Entonces, y yo empecé cuando él que empezaba y hablaba y hablaba, y yo decía, ¿qué bicho le picó? Porque él no hablaba, él era muy callado, muy tímido. Él era literalmente era tímido, y yo lo vi que hablaba y ya quería predicarle como hasta las matas, y había que decirle como cállate, que me desespera. Y yo decía, ¿qué bicho le picó? Porque acuerden que él llegó primero, yo no voy a llegar. Y yo decía, yo le decía, ¿pero qué te pasa? Y yo decía, pero ¿cuándo acá habla así? Y que empezaba y andaba con esa Biblia, usaba una ropa como él venía de la moda de los raperos, y usaba ropa anchísima, con unos bolsillos, y me metía a la Biblia allí, y a todo el mundo quería hablarle, pero era como desesperante. Yo decía, Dios, ¿qué le sucedió? Entonces, en parte, como le digo, empezó Dios desde un comienzo, puso como una gracia en él, y le dio una unción para que él hablara, y la gente llegaba y empezó a hablar con una persona y lo rodeaban. Fue tan fuerte que a él todo fue acelerado. Él empezaron, lo bautizaron, al poco tiempo le empezaron a trabajar liderazgo, y luego abrieron una casa, una célula, nosotros le llamamos acá, una casa de oración, que es en los hogares. Y empezamos con una reunión de esas, y al poquito tiempo, yo creo que no han pasado 2 meses, había que desarmar el apartamento. Yo tenía que recoger la sala, los muebles y meterlos a las habitaciones, porque era lleno. O sea, todo con él fue así acelerado. Todo Dios empezó. Cuando ya maduramos, entendimos que Dios empezó a usarlo. Él no predicaba, él les hablaba, y luego iba a la iglesia y le preguntaba al pastor o a los líderes, ¿qué significa esto? Me preguntaron tal cosa. Los amigos le hacían preguntas. Como él no sabía, él era un bebé espiritual, él les decía, luego le respondo, vaya le respondo. Y me preguntaron, y contestaba así. Y le mandaban al líder de la alabanza con el piano a la casa. No, eso era una locura, todo ese proceso con él, cómo Dios empezó a usarlo. Y como le digo, eso al poquito tiempo, cuando vinimos a las vacaciones, usted ya sabe que todo el mundo sabía que mi mamá tenía un yerno jugador. Y que yo creo que ella pedía en la iglesia que oraban porque el yerno tomaba mucho, y ella sabía que tenía una atadura. Cuando ella empieza a ver que Dios lo empieza a usar, y en dones, aunque no eran tan fuertes y tan desarrollados, pero desde un comienzo el Espíritu Santo empezó a revelarle cosas. Y mi mamá habla en la iglesia, iba a la iglesia a los pastores, mi yerno ya conoció el Señor y Dios lo está usando, y empezamos. Y justo el pastor de mi mamá era como una eminencia entre los pastores de la ciudad, y así empezaron, así bebecito, a invitarlo a predicar, y Dios a usarlo. Pero luego ahora sí cuente cuando ya lo transicionó más fuerte. No, poderoso eso, me hizo acordar de esa época. Y mira, bueno, ya cuando vino la transición ya de todo lo que es el don de ciencia y de todo lo que es la palabra de revelación, fue una transición, porque me acuerdo mucho que un día estaba así y Dios me dijo, necesito que entre en un ayuno de 21 días. Y entonces yo, como no cuestiono a Dios, yo obedezco, ¿ve? Entonces yo entré en el ayuno, y inclusive la pastora me preguntó, ¿y por qué estás ayunando? ¿Cuál es el propósito? Porque pues un ayuno debe tener un propósito.
Y yo le dije, pues el propósito fue que Dios me dijo, y si Dios me dijo, yo lo hago. Y él verá qué va a hacer. Así Y es. el caso fue que cuando ya terminé los 21 días, al día siguiente llamó una pastora y la pastora dijo, vea, es que pues yo llamé porque yo estaba orando, ¿no? Y Dios me dice que entre en 3 semanas de ayuno porque Dios le va a activar un don de ciencia muy fuerte. Y entonces empezó a decirme todo y entonces ahí entendí el propósito de esos 21 días de ayuno, esas 3 semanas. Y entonces yo dije, gloria a Dios, qué bueno por eso. Y desde ahí empezó la transición. Y qué interesante que uno acciona a lo que el Señor dice, porque mucha gente dice, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Para qué? Y te preguntan, ¿y para qué lo está? Y uno no sabe ni para qué. A mí me pasó algo similar con el shofar. Hace 4 años el Señor me mandó a tocar el shofar y yo decía, yo no sé ni cómo se sopla eso. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Y hace como 2 años atrás fui a una iglesia y me tocó orar. Y habían unas mujeres tocando shofar y yo sentí una vergüenza en mi corazón que yo no me podía ni parar de la silla, porque yo decía, yo tenía que haber estado tocando shofar. Y hace 1 año decidí comprar el shofar y mucha gente me criticó, y aquí no tocan eso, ¿para dónde tú vas con eso? Y yo digo, yo tengo que escuchar la voz de Dios y es importante, porque no es lo que uno quiere, es lo que el Señor quiere a través de nosotros. Así que yo estoy aquí fascinada con todo lo que ustedes me están diciendo. Tienen dones extraordinarios, tienen talentos. ¿Hace cuánto tiempo ustedes tienen su iglesia, la iglesia de ustedes? En la que estamos ahora nosotros llegamos allá en el 2008, tenemos como 15 años, pero antes estuvimos en otro lugar donde fue como un proceso bien fuerte, como el proceso formativo, donde Dios lo llevó, como les digo, él venía de ser muy famoso, de que salía a las canchas y todo el mundo gritaba el nombre de él, los periodistas lo perseguían, uno no podía ir a un restaurante, la vida de una persona famosa es bien intensa, porque en todo lugar estás tú con tu familia, cuando se viene la persona, ¡ay, la vino Rivas, el autógrafo, la foto! Nunca te dejan en paz. A veces, o sea, se vuelve algo como que hasta te satura. Entonces él venía de todo eso y cuando de alguna manera nuestro pastor un día dice, pastores, hay una iglesia en tal lugar, en un pueblo muy pequeño, que los pastores han tenido una situación y quiero mandarlo a ustedes. Éramos líderes en nuestra iglesia, no éramos todavía pastores, éramos líderes. Y bueno, los voy a mandar allá mientras para que ustedes vayan desarrollando liderazgo y mientras se asignan el pastor que va a quedar allá. Nos llevaron allá, eso le llaman como un proceso, o sea, interino, un proceso corto, formativo. Y el hecho fue que eso supuestamente eran unos días y eso se convirtió en 3 años y medio. Y resulta de que íbamos allá y eran unas cuantas personas mayores. Él se pasaba horas enteras, mejor dicho, días preparando una palabra y llegaba ya viejita y le dormía. Él trabajaba con los adultos y yo trabajaba con los niños. Me llegaban niños, pero era una locura. Llegó al punto de que él tenía el salón principal y yo, para atender los niños, porque era un local en una esquina, hicimos que nos encerraran la parte de afuera del local y nos hicieran unos salones. Llegó un punto que eran tantos los niños que él se salió a uno de los saloncitos con los adultos y me tuvo que dar el lugar grande. Entonces él una vez, y llegábamos y los niños gritaban, llegó la pastora, y un alboroto. Ustedes ya saben cómo son los niños de Alarac, que arman alboroto de todo, y siempre llegaba la pastora. Ellos hacían fiesta cuando llegaba su pastora Yolanda, y un día en el carro de parqueo era que ya lloraba con los ojos. Es que todo el mundo dice que llegó la pastora y nadie dice llegó el pastor. Una ocasión estaba él orando y esperando que la gente llegaba, y él era arrodillado atrás del púlpito y se asomaba hacia ver si llegaban, y no llegaban. Llegaron como 5 señoras mayores, y entonces él en su frustración le decía, Señor, ¿tú a qué me trajiste acá?
yo no veo como tu respaldo, no eso. Y Dios le dijo, te traje a morir al yo, a matarte al orgullo. O sea, él venía de todo eso, de que todo el mundo lo ovacionara, lo rodeaban, él todo el tiempo estaba rodeado de periodistas, las muchachas que les tiraban encima, a veces lo besaban hasta teniendo el niño cargado encima. A mí era una locura. Ustedes ya saben lo que eso implica. Entonces, Dios lo llevó a morir a todo eso. Entonces, fue un proceso formativo de 3 años y medio. Cuando el proceso que cumplió, nos llevó acá, y acá ya empezamos a ver, para resumirle, lo que es una historia bien larga, empezamos a ver acá también en una iglesia que se había como esparcido, porque le habían dado malos manejos y se había esparcido las ovejas, y llegamos y habían 25 personas. Y Dios nos trajo allí, y empezó Dios a restaurar y a levantar, y la gente empezó a llegar, y Dios a usarnos y a manifestarse y a respaldarnos. Bueno, para la gloria del Señor, ya llevamos 15 años donde hemos visto la fidelidad de Dios, donde fuimos a cosechar lo que otros sembraron, porque los que estuvieron ahí cuentan muchas historias, los fundadores, y nosotros, a la verdad, Dios nos llevó allá a cosechar. O sea, después de que pasamos el proceso, porque lo pasamos, eso es muy importante, usted no saltarse de los procesos a Dios. Ni agarrar atajos, porque hay gente que le gusta. Dios no, imagínese una persona famosa con todo el dinero que él ganó en esa época del fútbol, y luego llegó y Dios empezó a meternos en el proceso, enseñarnos a vivir a la manera de él, empezar a enseñarnos a vivir por fe, a depender de él, no depender de lo que había en la cuenta. Todas esas cosas él las fue quitando. Todas esas ayudas que uno era, usted cuando tiene dinero en la cuenta, usted va y hace mercado y agarra, echa y pasa la tarjeta, y ya, esa era nuestra vida. No, luego todo eso se va acabando. Él llegó un momento que después de que empezaba un año y eran 3, 4 equipos que lo querían, él sabe escoger el mejor postor, el que más pagara. Llegó un momento donde nadie lo llamaba, hacía videos, mandaba, tocaba puertas, llamaba, contrataba empresarios, manager, y nada pasaba. Entonces, Dios nos llevó, les hablaba a través de poca gente a decirle de que ya no iba a ser más en las canchas, sino que ahora él iba a saltar el nombre de Dios y iba a ser reconocido desde los púlpitos. Así le digo una vez, de que él iba a pasar de las canchas a los púlpitos. Le dieron una profecía y así fue. El área del fútbol fue como quedando de lado, y Dios fue exaltándolo acá en el área ministerial. Eso fue un proceso muy doloroso. Él amaba ese fútbol, él amaba eso, era una pasión que él tenía. Dios tuvo que arrancarle esa pasión, porque Dios es un Dios celoso y él no comparte su gloria con nadie. Eso fue también de llorar, de encerrarse en el baño y llorar y patalearle al Señor que por qué ya no quiere, yo quiero jugar fútbol. O sea, eso fue bravo. El Dios a sacarle eso y lo llevó a morir a eso, a esa pasión al fútbol, hasta que luego ya lo veía y sentía algo normal, porque es que él era muy apasionado por eso. Entonces fue un proceso bien bonito, le dolió mucho a él. Wow. Pues lloraba, pero tremendo, pero bueno, Dios cumplió su propósito y luego nos trajo aquí, y como les digo, ahorita estamos cosechando y viendo el respaldo de Dios de una manera sobrenatural. Sé que no solamente tienen la iglesia, sino que también imparten clases. ¿Nos pueden hablar un poco más sobre eso? Sí, eso vino de una visión de Dios, porque una de las cosas que hemos aprendido desde que Dios nos ha transicionado es de que Dios es un Dios de diseños. Y cuando nosotros podemos tomar los diseños de Dios en cualquier área de la vida, en cualquiera de los 7 montes, ese diseño es el que te va a dar a ti fruto, y ese diseño es el que te va a dar resultado. No es copiando lo que otros hagan, no es imitando a otros, es tomando el diseño que Dios te va a dar a ti exclusivo. Y dentro de esos diseños Dios nos habló, y nos habló en el tiempo, y sobre todo que fue de la pandemia, donde nos dio una orden de hacer un programa que se llama Instrucción Profética. No, yo estaba muy reacio a eso. Ya muchos años, desde hace mucho tiempo, mucha gente decía que por qué no compartíamos todo ese conocimiento. Ser una escuela, ¿por qué no se ponía una escuela? Yo les decía, porque Dios no me ha dicho, ¿no? Y entonces yo no puedo hacer que, pues, porque alguien diga. Entonces llegó el momento, cuando llegó la pandemia, Dios habló, empezamos el programa de Instrucción Profética, y eso pues fue de una gran bendición para muchos pueblos hasta el día de hoy. Mucha gente en la pandemia ahí se levantó, muchos pastores, muchas iglesias
que estaban caídas, Dios empezó a levantarlas a través de crisis. En ese momento de crisis. Predicábamos todos los días, nos tocó predicar en la pandemia, todos los días dando instrucción, impartiendo, activando, empoderando. ¿Cómo hace una persona que no está metida en ninguna de esas clases? ¿Cómo hace para inscribirse en esas clases? Sí, claro. Bueno, la instrucción profética, ¿qué es? La instrucción profética es un programa abierto, libre, a través del cual nosotros empezamos a impartir ya a gente de todas las naciones. Ya el programa se estableció. Nosotros lo estamos haciendo en un horario de las 6:30, los días martes, ¿no? De nuestro país, 6:30. Y ahí ya la gente nos puede ver y ya pues siempre que predicamos desde la iglesia o desde, ya le estamos compartiendo a la gente para que la gente tenga ese contacto. Eso va, disculpaba por Facebook Live, Profeta Flaminio y Yolanda Rivas. Pero en medio de la pandemia, que fue lo que él se saltó, es que Dios una noche, como les decía él, llevaba muchos años gente diciendo que por qué él no enseñaba de lo que Dios había depositado en nosotros. Entonces nosotros siempre decíamos que no, porque de alguna manera nunca nos movemos por emoción o por lo que nos digan, sino que por lo que Dios nos mande a hacer. Eso para nosotros ha sido fundamental. Todo lo que hacemos es porque Dios nos lo manda a hacer. Entonces, una noche estamos orando y Dios le dijo, me harás un campamento, no será una escuela, dijo, me harás un campamento de entrenamiento profético internacional, así dijo, y se llamará los manifestadores de la gloria postrera. Todo lo dijo él tal cual. Y le dijimos amén, ¿y qué hacemos? Pero ahí nos advirtió, no será abierto. Allí serán personas que yo te direccionaré hasta que estén allí. Por eso es que eso no es abierto al público, eso no va por fe y eso lo hacemos por su privado. Y como le digo, allá hacen parte los que el Espíritu Santo nos pongan. Gente que ame, ¿cuáles son los requisitos? Gente que ame lo profético, que anhele más del Señor, que anhele los dones mejores, ser tocado por el Espíritu Santo, ir a lo sobrenatural. Por eso él dijo que ahí me prepararán los manifestadores de la gloria postrera. Sabemos de que la palabra de Dios nos habla de que en los postreros días va a haber un derramar del Espíritu Santo, pero también él tiene que tener gente que esté preparada para direccionar a toda esa gente y para impartir, y eso es lo que hemos entendido, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, allí están las personas que anhelen ser de verdad, moverse en lo sobrenatural. Ok, entonces la manera para encontrarlos es a través de las redes sociales, a través del Facebook. Facebook Live, Profetas Flaminio y Yolanda Rivas, en Facebook Live. En Facebook Live. ¿También tienen alguna otra red social? ¿El Instagram? En Instagram, YouTube, Profetas Flaminio y Yolanda. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Por ahí nos ubican. Ok, claro, sí. Ok, perfecto. Tengo una última pregunta para hacerles. ¿Qué le dicen ustedes a los líderes ministeriales que hoy pasan por crisis y no son capaces de decirlo por la responsabilidad que portan? ¿Qué le dicen ustedes a esos ministros? Yo creo que ahí hay algo que es claro, ¿no? Una de las cosas que Dios usó y tiene que ver con el mover profético para traer restauración fue arreglar el altar. Yo creo que todos los problemas vienen cuando no hay un altar arreglado, ¿no? Todos los problemas que vienen en cuanto a pareja, en cuanto a familia, en cuanto a pastores, líderes, iglesias, vienen cuando no hay un altar arreglado. Y yo creo que en esta dispensación donde el espíritu de Elías, que es el mismo Espíritu Santo, pero la Biblia lo habla en Malaquías, que el espíritu de Elías va a traer ese manto de restauración, yo creo que lo primero que se va a restaurar es el altar, ¿no? Y cuando yo enseño mucho de 3 altares. 1 es el altar familiar, ¿no? 2 es el altar personal y 3 es el altar congregacional. No puede ser que nosotros seamos muy fuertes en uno y en los otros 2 no, o muy fuertes en 2 y en otro no. Son los 3 que significan la restauración del altar. Elías entendió que el secreto para poder restaurar la nación estaba en un altar. Y yo creo que cuando el altar está bien, el fuego de Dios puede sanar lo que sea. Pero cuando en el altar hay cualquier tipo de desorden, falta algo en ese altar, entonces ahí es donde empezamos a tener los mayores problemas. Una de las cosas en todo el testimonio que hemos dado, ¿sabe cuál es?
Y el secreto de nosotros, ¿sabe cuál es? Lógicamente, el amor, ¿no? Pero que nosotros somos personas de altar. De que no es que yo soy el que me meto más con Dios y ella no se mete, no. Ella va a la par, ¿no? Ella va al mismo ritmo, ¿ve? Ella va al mismo ritmo. Yo me acuerdo que cuando empezó, pues antes que yo empecé, yo iba como más avanzado que ella. ¿Yo qué hacía? Dios me decía, masajeale los pies a ella. Y yo siempre a ella le masajeaba los pies. Y ella me decía, ¿usted por qué es que me masajea tanto los pies? Y yo le dije, porque es que usted va a ser mi mayor discípula. El mayor discípulo que yo voy a formar es usted. Y eso es algo que lo tenemos que aprender los hombres de Dios, pero también las mujeres de Dios. Es algo que tenemos que aprender los padres con los hijos también, no a que ellos sean los mayores discípulos. Y le doy gracias a Dios de que el mayor discípulo que yo tengo hoy es esta mujer que usted ve aquí, que es mi propia esposa. Tremendo. Ahora sí suelte la pregunta que tenía. La pregunta que tengo, que sé que muchísimas personas se la hacen, es ¿a qué hora ustedes oran? Bueno, le voy a contar por experiencia un horario que Dios me habló, que Dios nos habló. La otra vez, Dios me dijo, yo necesito que tú ores a las 3 de la mañana. Yo le pregunté a Dios, ¿por qué a las 3 y no a las 4, a las 5, a las 6? Si tú siempre respondes, tú oyes, porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Me dijo, no, pero es que a las 3 de la mañana es donde las tinieblas oprimen a mi pueblo y te necesito de pie, te necesito orando, te necesito intercediendo para que canceles la obra del enemigo y establezcas proféticamente la bendición del día. Tremendo. Esa es la hora en que ustedes siempre se levantan a orar cuando necesitan una es como la hora límite, la hora más o menos límite. Pero por lo general, por ejemplo, anoche se acostó a las 11, a la 1:30 estaba despierto, a veces se despierta a las 2. Usted sabe que el Espíritu Santo es soberano y a la hora que él le plazca, ahí está. Pero nunca pasa de las 3, o sea, de las 3 hacia atrás. Siempre 1:30, 2, 2:30, 3. Y hubo algo que el pastor dijo que me hizo un clic, y es algo que hay que seguirlo plasmando para todas aquellas personas que nos escuchan, que él no sale de la sala donde ora hasta que el Señor no le responda. Y eso me gustó muchísimo y me identifico mucho, porque a veces siempre estamos buscando que nos profeticen, que nos digan, pero el Señor nos habla a nosotros también. Lo que pasa es que falta intimidad con el Señor. Pero mire que se viene una cultura de alguna manera, hay cosas espirituales que quedan muy arraigadas y hay a veces que la gente no es libre de eso, y en el pueblo de Dios hay mucho eso. Nosotros venimos de la cultura de cuando no conocíamos de Cristo, de que de pronto íbamos al brujo, al adivino, a que nos leyeran las cartas, a cantidad de cosas. Y cuando venimos al Señor, nosotros siempre tenemos como ese afán de que nos digan qué va a pasar. Y yo digo que eso va muy relacionado con lo de atrás, pero no pagar el precio, de buscar esa presencia. Como tú dices, Dios a todos nos habla de distintas maneras, porque no todos tienen lo que yo les decía al comienzo de la entrevista, que yo no puedo decir que Dios a mí me habla así. Dios habla a través de esa palabra, Dios le habla a través de un niño, Dios le habla de diversas maneras, a través de una canción. Yo a veces estoy dormida y está uno tarareando, y yo creo que a muchos les pasa eso, tarareando una canción y te despiertas y todo el tiempo es tararea la canción, y esa es una manera que Dios te habla, o sea, de muchas maneras. Sí. Y hay algo que quería aportar ahí, cuando uno da el tema de cómo escuchar la voz de Dios, hay algo muy importante ahí, ¿sabe qué es? De que cuando viene una palabra profética o viene un profeta, el profeta muchas veces no viene a decirte nada nuevo, viene a decirte algo que Dios ya te dijo a ti. Entonces, como él llega a reconfirmar, tú te das cuenta que eso es de Dios, porque ya Dios te lo dijo. Y por eso la importancia de tener comunión con Dios, porque al primero que Dios le va a hablar es a cada persona que lo busca él en comunión. No es que el primero le habla al profeta y después te dice a ti, no. Primero te habla a ti, ya él viene y te reconfirma algo que tú dices, claro, ya Dios me había dicho eso. Tremendo, así es. Ya la última, con esta sí cierro, pero no quiero perder la oportunidad de que ustedes son un ejemplo, como ya lo dije anteriormente, a nivel matrimonial. ¿Qué le dicen ustedes a esas parejas que son cristianas y que están pasando por crisis matrimonial y no ven una luz, no ven una alternativa? ¿Qué le dicen ustedes como matrimonio a esas parejas hoy en día? Mami, pues en parte el pastor lo contestó ahora, y es de que
familia que obra unida permanece unida. Ajá. Él sí ve que él lo dijo ahora, que es nosotros todo lo hacemos en pareja. O sea, nosotros les estamos dando tips del secreto de esto. ¿Se acuerda que les dije el diálogo? El ser amigos, ¿sí ve? Porque a veces nos enfocamos solo en ser esposos, pero yo al amigo le cuento lo más íntimo, nosotros no nos ocultamos nada. La comunicación es muy importante en esta, ha sido pero un pilar fundamental en esta relación, la comunicación, el escucharnos el uno al otro, el dialogar las cosas, el que todo yo lo tome en cuenta. A veces él como mantiene, él es obsesionado, él todo el tiempo ora y escriba, ora, escribe, es de la vida él. Orar y escribir, y igual yo por encima de eso lo interrumpo y siempre le consulto lo más mínimo. Yo voy a comprar cualquier cosa, yo no hago nada sin consultarle a él. Yo tengo muy claro que él es el sacerdote de la casa y nunca sobrepaso esa autoridad. Yo tengo muy claro eso y como le digo, y tenemos esa confianza, la comunicación. Nosotros cuando trabajamos, porque nosotros damos conferencias un tiempo, estuvimos dando conferencias para parejas y para matrimonios, y era una de las cosas que más le hacíamos énfasis a la gente, es la comunicación. El diablo siempre quiere estar interponiéndose y a veces nosotros no le contamos, no hay esa confianza entre los dos de decirse todo, de que se guardarse secretos, de que te cuento lo que le conviene, lo que no, y esa es una manera de llevarle cabida al diablo. Entonces hay cosas que empiezan pequeñitas, pero cuando tú vas a ver, eso te va a destruir a hogares, relaciones. Entonces eso se ve mucho. Eso es una manera en que el enemigo trabaja, y cuando no hay comunicación, de cuando no hay esa relación de amistad, y si no hay esa relación de amistad, no hay esa confianza, no hay esa confianza, y a eso yo los motivo de que oren, oren, oren. La mejor manera de derrotar al diablo en todas las áreas es la oración. La palabra de Dios dice, el poder del cristiano está en la oración, y es orar como parejas, entender, abrir sus corazones el uno al otro, tener confianza de que si nosotros nos casamos, la palabra dice que eso es hasta que la muerte nos separe. Y el espíritu, la función del diablo es desvirtuar todo lo que Dios dice acerca de nosotros. Y él vino a matar, a hurtar, a destruir. Él no quiere que las familias sean felices. Pero si yo le sigo un juego, si de alguna manera la palabra de Dios nos habla, porque es que nosotros tenemos un manual de vida que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y usted ve pastores, líderes, y uno va que a consejería y que hace una semana no se hablan, que hace 15 días yo le pongo comida allí y ya que yo duerme en el cuarto, o que él duerme con ya para su lado y yo para el mío. ¿Qué es eso? Cuando la palabra de Dios nos habla muy clarito, entonces ahí le damos cabida al enemigo. Y yo que los invito a que ustedes miren cómo están, de qué manera están llevando su relación, su matrimonio, están haciendo las cosas como Dios manda, están orando en familia. ¿Sí ve? En familia está él siendo el sacerdote que tiene que ser dentro de su familia, porque a veces son muy buenos predicadores afuera, para el de afuera, porque eso sí que se ve en el ministerio. Usted lo ve ya en el púlpito y hablen, pero ya metas en la casa, porque muchas se atreven a venir a decirle a uno, y en la casa son totalmente opuestos a lo que aparentemente le muestran a la gente. Eso se ve mucho dentro del pueblo de Dios, y esa es una estrategia que el diablo utiliza, porque uno sabe que eso es espiritual, para de pronto destruir y degradar la familia, las relaciones, destruir los hogares, porque usted ve que hay mucha gente que convive, pueden llevar tantos años, pero conviven bajo un mismo techo, no se aman, y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que a pesar, y sí se puede. Nosotros no hablamos de un testimonio porque lo leímos nosotros, esto es lo que vivimos. Llevamos estos 35 años, nosotros nos seguimos amando aún más que antes, porque con Cristo, y cuando uno deja que Dios sea el centro de nuestra vida, que el Espíritu Santo sea el que dirija todas nuestras cosas, lo demás es pura añadidura. Y voy a hablar por los varones también, y es que dentro de una relación no puede haber machismo, ¿no? Porque es que muchas relaciones no funcionan por el machismo y por la cultura en que muchas veces hemos sido criados los varones, ¿no? Pero la mujer juega un papel muy importante, y por eso la mujer, yo digo de que la casa es, o el hogar es como es la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando la mujer es sabia, la mujer edifica bien su casa. Y el hombre no puede tener un machismo, ¿no? A tal punto de que, un ejemplo, un tía ahí para soltarles, en el área de la administración,
yo he tenido mucho éxito y soy una persona muy prosperada porque ella administra muy bien la economía. Yo no administro los recursos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona que soy muy dadivosa. Entonces, si yo veo a alguien, entonces yo empiezo a repartir. Y cuando vamos a ver, me he salido de un propósito, pero ella no. Ella sí administra como es, ella administra muy bien. Entonces, ¿yo qué decisión tomé? De que ella administre la economía. No, ¿por qué? Yo sí cargo, claro, lógicamente, Dios lo bendice a uno, Dios lo prospera, pero yo veo que el que la mujer administre la economía, cuando Dios le ha dado esa dotación a la mujer de ser sabia, pues el hogar va a ser próspero. Y por eso es importante que no sea que uno le pase solo para el mercado tanto o para pagar un recibo tanto, sino que la mujer pueda jugar ese papel protagónico, como dice la Biblia, de ser esa mujer sabia y empezar a edificar su casa. Empezar a decir, bueno, la administración de la casa, yo creo que aquí podemos hacer esto, aquello, lo otro. Entonces, yo he aprendido que Dios les ha dado esa sabiduría y yo dije, yo la voy a aprovechar al máximo. Y pues que me he encontrado con que Dios nos ha prosperado, pero nos ha prosperado porque yo no fui machista, ¿no? Y los recursos, aunque los dos, ella nunca hace algo sin decirme a mí, ella me cuenta, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y a veces ni le presto atención. ¿Por qué? Porque yo sé que es una gran administradora y sé que hasta este momento hemos sido prósperos por eso, porque hay una buena administración. Entonces es imposible que hombres por machismo en este momento tengan a las mujeres oprimidas, no tengan los hogares oprimidos, porque ellos dicen es que aquí se tiene que hacer lo que yo digo, o se tiene que hacer de esta manera, o van y hacen las cosas y ya después de que las hacen es que vienen a consultar. No funciona así en el reino. En el reino hay principios, ¿no? Y yo creo que esa sabiduría que Dios le ha dado a la mujer para administrar la casa, ¿no? Esa sabiduría que le ha dado el Señor hay que aprovecharla al máximo, porque la mujer sabia edifica, o sea que hay una sabiduría en la mujer para edificar. Y cuando uno le permite que ella pueda desarrollar ese potencial, pues se ve la prosperidad. Y por eso es que hay muchos hombres que no han sido prosperados, por el machismo, ¿no? Y el egoísmo de decir, no, aquí se hace lo que yo digo. Cuando a la mujer Dios le ha dado una capacidad para administrar y una sabiduría, ¿no? Y bueno, yo pensé que usted iba a decir amén, pero sí. Somos complementos y eso es lo que tienen que entender los matrimonios, claro, que somos complementos y es 50 y 50. Así es. La verdad, la palabra dice cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente, y el tercero ya sabemos que es el Espíritu Santo, que esté en medio nuestro, y bueno, a eso yo los invito. Eso les digo. No, cerramos con broche de oro. Esta palabra era necesaria para todas aquellas personas que nos vayan a escuchar. Bendecimos a cada uno de ustedes, los amamos. Muy contento, pero yo no me podría retirar sin hacer una oración profética. Ay, santo. Aunque no me lo está pidiendo, pero yo sí quiero hacer una oración profética y te voy a decir por qué vamos a hacer la oración profética. Vamos a hacer la oración profética para que Dios amplíe la visión, porque yo siento que estamos en un mes, que es el mes tercero, donde es un mes de transición, donde es un mes que se cambia de estación, salimos del invierno a la primavera. O sea que se van a acabar muchas pruebas, se van a acabar muchas adversidades, se van a acabar muchos obstáculos y viene un tiempo diferente para el pueblo de Dios, y es bueno anunciarle eso a la gente también. Es bueno que ellos sepan de que nosotros no estamos aquí en el programa por casualidad, sino que Dios permitió este espacio porque muchas personas, Dios les está haciendo un llamado ya a transicionar, Dios les está haciendo un llamado a cambiar de estación y Dios les está haciendo un llamado a entrar en el mover sobrenatural del Espíritu Santo, porque el mes tercero habla de un Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que habrá el mover de los dones, el mover del fruto del Espíritu Santo, el mover de los ministerios. Y creo que cada persona que va a escuchar esto es porque Dios le está haciendo un llamado a lo sobrenatural. Es porque Dios no por casualidad le va a permitir escuchar un testimonio de esto, sino porque le va a dar un testimonio también. Y es un testimonio de cosas grandes y de cosas poderosas. Entonces, hoy queremos orar para que venga visión divina, para que venga en este mes la activación de esa transición profética y para que se puedan experimentar, cada persona que va a escuchar este testimonio pueda experimentar cómo lo sobrenatural es real y cómo Dios los va a usar a ellos también con dones, los va a usar con ministerios, los va a usar con llamados, con propósitos, porque para eso Dios permite este tiempo y estos testimonios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias.
Y te damos gracias, Dios, porque hoy has usado como canal, bendito Dios, a tu hija Rosemary, Señor. Y hoy de manera especial la presentamos como un canal de bendición para las naciones. Hoy presentamos su programa, hoy presentamos sus sueños, hoy presentamos su visión, hoy presentamos sus deseos, que así como hoy lo hizo con nosotros, Señor, también, Padre Celestial, tú lo hagas con miles de familias que van a llegar a tus pies a través de este ministerio. Quiero bendecirlo, bendigo sus dones y sus talentos, son gran ejemplo para el pueblo de Dios y yo sé que donde pisen la planta de sus pies, el Señor va con ustedes, porque Amén. ustedes lo llevan de primero y lo felicito realmente. Bendiciones, fue un gusto poder compartir con ustedes.